buenas tardes. En el marco de la Cátedra Germán Colmenares del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, tenemos el agrado de invitar a la doctora Ana María Gómez García, quien es historiadora egresada de la Universidad del Valle, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Artes y Lenguaje de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Sus temas principales de investigación tienen que ver con la historia y el arte moderno en Colombia. Ella es miembro del Centro de Investigaciones sobre las Artes y el Lenguaje, CRAL, Laboratorio de Investigaciones vinculado a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha desarrollado curaduría histórica y ha trabajado como investigadora en museos como La Tertulia y el Museo Arqueológico La Merced de Cali, además de haber sido docente de universidades como la Universidad ICESI, la Escuela Departamental de Bellas Artes de Cali y la Universidad de Créteil en Francia. Entonces, la conferencia que va a presentar esta tarde la doctora Ana María Gómez García, a quien agradecemos inmensamente este gesto de invitación, de aceptar nuestra invitación el día de hoy. Su conferencia se denomina La construcción de una mirada social sobre el arte moderno como patrimonio en Colombia, 1940-1970. Bienvenida, profesora Ana María, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a CENET, estoy muy contenta, perdón un segundo, vuelvo con ustedes, estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Bueno, en primera medida quiero agradecer al Departamento de Historia, a CENET y pues a todo el cuerpo docente por esta invitación, y decir que pues para mí es un honor estar hoy con ustedes porque, bueno, yo soy producto de la formación de la Universidad del Valle, del Departamento de Historia. Hoy especialmente quiero reconocer, por ejemplo, el trabajo del grupo de historia oral, en el cual pues yo tuve la oportunidad de empezar a formarme con Germán Feijó y que realmente ha sido, digamos, una marca muy importante en todo mi proceso de formación metodológica y que, digamos, he empleado a lo largo de mi carrera. Entonces, quería hoy que estoy presentando este trabajo que se nutrió muchísimo de fuentes orales porque estuvo, digamos, basado en una investigación que recogió 90 entrevistas, en una investigación que recogió también trabajo de campo, donde yo como historiadora tuve que aprender a hacer observación participante. Entonces, pues, digamos, la parte de la tesis que hoy les presento, digamos, está basada en un capítulo de un gran trabajo que es interdisciplinar, en donde, pues, yo no solamente opero como historiadora, sino también, digamos, con métodos de trabajo de la antropología. Aquí es la profesora Nancy Mota, donde tuve que hacer observación participante, realicé 5 trabajos de campo en los museos de arte moderno colombiano, también con los mercados, los vendedores y copistas de réplicas y copias de los artistas modernos de la generación de 1950, y entrevistas pues con diversos coleccionistas y bueno, también trabajo de archivo, ¿no? Trabajo de archivo en los museos. Entonces, también pues quería como dar gracias a la formación interdisciplinar que pues es muy rara. De hecho, hoy lo puedo decir en las formaciones de pregrado, y que yo tuve la fuerza, digamos, la fortuna de poder tener, porque pues, la formación que nosotros recibíamos nos permitía cursar varias materias en sociología, varias materias en filosofía, en comunicación, o sea, como nutrirnos de toda esa gran pluralidad de escuelas pues, que componen la Universidad del Valle, pues que realmente le permiten, no sé cómo es ahora, pero en mi época le permitían a los estudiantes que estaban interesados realmente constituirse una formación bastante interdisciplinar. Eso en primera medida. En segunda medida, también pues quiero comentar que pues, la exposición que hoy les traigo
pues la dedico a una de mis compañeras de carrera, que fue una gran amiga y que ya no está con nosotros, que es Julia Carrillo, que falleció el año pasado y que pues yo creo que es una de las egresadas más notables del Departamento de Historia, que se formó en sus estudios de maestría y de doctorado en la Escuela de Ciencias Políticas de París y también en la New School. No sé si hayan profesores en este momento que la recuerdan, pero pues creo que fue como una de las egresadas más brillantes del Departamento de Historia y que pues en el momento de su fallecimiento estaba ingresando pues a constituir parte del cuerpo docente investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de París. Entonces, quería recordarla hoy haciendo esta presentación para ustedes. Entonces, bueno, voy a empezar a presentar. Pues como les comentaba, la presentación pues que traigo hoy es una pequeña parte de mi trabajo doctoral que versa sobre los procesos de patrimonialización del arte moderno en Colombia. Entonces, ¿qué son los procesos de patrimonialización o cuáles son los estudios de los procesos de patrimonialización y por qué se hacen, ¿no? Los estudios de patrimonialización, más que valorar, digamos, el valor estético del patrimonio, se centran en entender cómo se construye el patrimonio y para qué se construye el patrimonio. Y digamos que en ese sentido, mi trabajo que versa sobre cómo en Colombia el artista moderno y sus obras se convirtieron en patrimonio nacional, digamos que más que inscribirse en la historia del arte, se inscribe en un ejercicio de antropología histórica articulado a la preocupación por entender los cambios contemporáneos de las funciones simbólicas y prácticas del Estado-Nación y de los relatos sobre la identidad nacional. Digamos que es un trabajo que sigue la perspectiva analítica del antropólogo Daniel Fabre, que es un antropólogo francés, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que falleció en el 2016, que propone, después de 20 años de, digamos, haber fundado un laboratorio centrado en la cuestión patrimonial, donde exploró pues, casos a través del mundo entero y básicamente, digamos, casos por medio pues, de trabajo de campo etnográfico y histórico también, que es importante distinguir el monumento y el patrimonio vistos como dos eras distintas que, digamos, se diferencian en el sentido de que convergen y lo que están a lo que están aludiendo es a dos dispositivos distintos, históricamente diferenciados de relación entre los humanos y los objetos identitarios. Y en ese sentido, yo propongo que el caso del proceso de patrimonialización del arte moderno ilustra justamente la transición de una lógica y una práctica monumental, en donde la relación, digamos, y el sentimiento de apego y de cuidado de los objetos y de las tradiciones identitarias colombianas estaba articulado a la construcción de una historia nacional patriótica, que en nuestro caso, digamos, estuvo y tuvo su máxima expresión en la historia patria, constituida como el relato histórico, digamos, que se enseñaba en las escuelas colombianas más o menos hasta los años 80. Y este caso del arte moderno, digamos, opera el tránsito o está mostrando el tránsito de esa lógica del monumento centrado y anclado a estas historias nacionales a una lógica y una práctica patrimonial en donde el registro individual y colectivo de afecto a los bienes y a las tradiciones simbólicas de la nación se ancla, digamos, en otro tipo de dispositivos. Uno que puede ser la diversificación y la eclosión de los relatos memoriales, porque a partir de los años 70, digamos, se da todo un proceso en Colombia que no, desafortunadamente no tengo el espacio aquí para explicar en detenimiento de eclosión de ese relato, mucho agenciado por el trabajo de la nueva historia,
y por Germán Colmenares, por supuesto. Recordemos su texto clásico sobre los manuales de historia, en donde ese tipo de historias empiezan a ser, la historia patria empieza a ser catalogada como un relato mentiroso, que más que enseñarle a los colombianos sobre su real pasado, estaba destinado pues a sustentar el poder de las élites blancas en el poder, pues en la cabeza del Estado-Nación, y que realmente era un relato pues que no daba cuenta de los procesos históricos que había vivido el país en su etapa de colonia, en su etapa de independencia y después pues en la etapa de constitución de Estado Nacional. Entonces, a partir de los años 70 hay digamos, un socavamiento de ese relato que también, digamos, está anclado a la nueva emergencia de otro tipo de relatos sobre el pasado nacional que también agencian, por ejemplo, todos los grupos de izquierda, o sea, las guerrillas y los movimientos estudiantiles, en donde el pasado pues, nacional o los relatos sobre el pasado nacional se instrumentalizan también en la lógica de poder sustentar las luchas antiimperialistas y de izquierda en el país como extensión justamente de las gestas independentistas en Colombia. Digamos, en ese sentido, por ejemplo, hay toda una apropiación de los movimientos guerrilleros, especialmente del M-19, de la figura de Bolívar. Por el otro lado, también está todo el proceso de los grupos indígenas colombianos, especialmente del movimiento indígena del norte del Cauca, en donde también empieza a emerger como parte, digamos, sustentatoria, o sea, de su lucha de recuperación por la tierra, otro tipo de relatos que empiezan a erosionar también, digamos, ese relato de unidad nacional que había construido pues, la historia patria. Entonces, el arte moderno es un, digamos, un momento, o sea, el proceso de patrimonialización del arte moderno es un momento en que todo ese tipo de eclosión de la relación con el relato histórico se empieza a socavar y empieza a emerger esta idea, digamos, de aprecio y de conexión con la nación a nivel, digamos, mucho más cultural, ¿no? Digamos, el arte anclado a esta idea de hacer parte de una cultura nacional que en ese momento histórico también no solamente se pensaba atada exclusivamente, digamos, a Colombia, sino también a lo latinoamericano, ¿no? O sea, es un momento de una gran eclosión del discurso latinoamericanista. Y el arte moderno, debido a que inicia su proceso de patrimonialización en un momento, a partir de la segunda posguerra, donde hay todo un interés por batir como hoy, por construir un patrimonio, digamos, cultural universal, pero ya lo universal no entendido como lo europeo, sino lo universal entendido como, digamos, el proceso de sumatoria de todos los pueblos diversos del mundo, se articula, digamos, a esa idea de que desde la región, desde América Latina, se puede, digamos, hacer una contribución a esa construcción de un patrimonio histórico universal, donde, digamos, la pieza artística funge como un elemento, como un objeto que da a ver a nivel externo, o sea, traduce las esencias culturales nacionales y a nivel interno de la nación permite y revela, digamos, la mismidad y la otredad de los latinoamericanos y de los colombianos para poder que, digamos, anclados a ese reconocimiento de que somos una cultura, digamos, distinta a la europea, tomemos como conciencia de nuestra mismidad. Entonces, en ese sentido, el arte moderno es un tipo de objeto artístico que revela, vuelvo y lo
lo menciono a nivel interno y traduce a nivel externo las esencias culturales, no solamente colombianas, sino también continentales. Y, digamos, este proceso lo retrasé y lo estudié, digamos, centrado en la generación de artistas de los años 50, compuesta por artistas como Fernando Botero, Hernando y Lucy Tejada, Enrique Grau, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Omar Rayo, Cecilia Porras, Judith Márquez, María Teresa Negreiros y Alejandro Obregón. Digamos que si bien hoy la historia del arte reconoce que la primera generación de modernos fue la generación de artistas de 1930, digamos, en todos estos debates de la constitución del arte moderno, la generación de los artistas de 1930 no fue reconocida como la primera generación de artistas modernos porque pues era una generación que estaba digamos, vinculada con la reproducción en los diversos países del continente del arte muralista al estilo mexicano, del muralismo mexicano, y entonces en el marco, digamos, de este proceso de internacionalización que también está marcado por las dinámicas de la Guerra Fría y que estudian historiadores del arte, pues como Andrea Yunta y Claire Fox, y por eso pues creo que no me voy a detener en este punto. Digamos que esa propuesta realista del muralismo es vencida, y entonces la crítica, porque se le reconoce, digamos, como una propuesta, digamos, anclada a esquemas de pasados, o sea, vinculados con el realismo socialista y con el arte nazi, y entonces en ese sentido, digamos que la generación de críticos que emerge en Colombia a partir de finales de los años 40 empieza a postular que es realmente la generación de estos artistas que producen un estilo de obra de tipo abstractizante, algunos, otros digamos, mucho más apegados al expresionismo, y otros, por ejemplo, como Botero, pues, digamos, produce una obra vinculada con una, pues, o sea, con la deformación de la figura humana. Se expresa que este tipo de posturas y de propuestas estéticas son aquellas que realmente encarnan, porque conjugan, digamos, el elemento local con los lenguajes abstractizantes de las vanguardias, digamos, que son las que representan realmente la producción de un arte latinoamericano, digamos, de alcances universales. Vamos a mirar un poco como las características de este grupo de artistas de la generación de 1950. Digamos que la primera cosa y el primer punto como a resaltar fue que fue un grupo mixto, o sea, compuesto por hombres y mujeres que, como lo he dicho, practicaban la pintura y la escultura abstraccionista, expresionista y la figuración no realista al estilo boteriano. Los críticos de arte, los historiadores y los curadores los definen como una generación, y ellos mismos se autodesignan como integrantes de una misma generación de artistas. Entonces, es como, como los primeros puntos que los permiten, digamos, asimilarse a una generación, pero yo encuentro en mi trabajo que hay como, digamos, otros elementos más fuertes a nivel sociológico que permiten argumentar que efectivamente, pues, estos artistas eran una generación, a pesar de que pues nunca escribieron ningún manifiesto, y que casi todos irrumpen en la escena artística nacional en 1945 durante el 7º Salón Nacional de Artistas. Y digamos, esos elementos fuertes que permiten definirlos como una generación de artistas están dados porque transitaron simultáneamente por los mismos círculos de reconocimiento artístico. Es decir, digamos, todas las pruebas consagratorias de artistas por las cuales atravesaron fueron más o menos las mismas. Sus obras se insertaron en el mercado del arte siguiendo un modelo similar. Y todos estos hechos, de acuerdo con, digamos, el trabajo de sociólogos canadienses como Marcel Fournier,
constituyen determinantes fuertes que permiten hablar de una generación de artistas porque inciden directamente en la construcción de la identidad de artista. Entonces, pues por eso cuando uno lee entrevistas de Grau, cuando uno lee entrevistas de Alejandro Obregón, cuando uno lee entrevistas, por ejemplo, artistas como Hernando Tejada, encuentra que realmente ellos se reconocían como un grupo de artistas, no obstante, nunca escribieron un manifiesto y no obstante también, digamos, no todo el tiempo exponían de manera colectiva, ¿no? Bueno, entonces es esta presentación en donde nos interesa pues entender cómo fue que el arte moderno se constituyó, digamos, y la figura pues del artista moderno en el primer genio, digamos, artístico nacional, y por el otro lado, en un objeto que revelaba y traducía las esencias nacionales. Lo rastreé, digamos, para mi trabajo de grado a través de el trabajo de la crítica de arte, ¿no? Y de los críticos de arte modernos más, pues, como relevantes de Colombia, uno que fue Casimiro Eiger, que es este primero que estamos viendo aquí, a mano izquierda. Esta es la cobertura del libro digamos, de sus crónicas escogidas, un compendio que hizo Mario Jurich para el Banco de la República en 1900 más o menos 66. Y el segundo es Eugenio Varney Cabrera. Y la tercera, pues crítica, que pues fue la que todos conocemos muchísimo más, es Marta Traba, ¿no? Entonces, pues hay como una particularidad interesante a resaltar sobre estos críticos, y es que, bueno, Casimiro Eiger era un polaco que llega exiliado a Colombia con una formación humanística. Eugenio Varney Cabrera era un abogado, pero que sin embargo, digamos, redireccionó su formación académica al campo de las artes y fue todo el tiempo profesor de la Universidad Nacional. Y Marta Traba, pues llega a Colombia casada con un periodista muy importante, era pues, de origen argentino, y se había formado en la escuela italiana de arte y también en la escuela francesa bajo la égida del profesor Frank Castell, ¿no? Que es como el iniciador de la sociología del arte francés. Bueno, entonces sobre estos críticos podemos decir que en Colombia, vamos a mirar aquí, perdón, quisiera mostrar, o sea, casi todos mueren en la década de los 80, ¿no? Y ejercieron simultáneamente su trabajo de críticos de arte. Bueno. Entonces, en Colombia, en la década de 1950, se consolidó un primer grupo de críticos, que eran estos, con formación humanística. Todos tenían una formación humanística, especializados en artes visuales, y que, pues, como vengo a decirlo, las tres principales figuras, pues, son Casimiro Eiger, Eugenio Varney Cabrera y Marta Traba, pero había otros críticos que también participaban de la escritura crítica. Uno que es Walter Engels, que durante hasta los años más o menos 80 vivió en Colombia, después se va a vivir a Canadá. Clemente Airo, que era uruguayo, si mal no recuerdo. Pero digamos que de todos estos personajes que constituían, digamos, el mundo de la crítica especializada en arte, digamos, estos tres, digamos, fueron los críticos principales, y generalmente, digamos, el enfoque dominante para analizar sus trabajos se ha centrado en acercarse a cada uno de estos autores de una, pues, manera separada, en gran medida debido como al mito que se ha construido alrededor de la figura de Marta Traba,
que ha determinado que en Colombia su trabajo se ha elevado a la categoría de sin parangones. O sea, Marta Traba indiscutiblemente pues, es vista inclusive por generaciones pues, recientes de historiadores del arte y sigue siendo reivindicada como la crítica de arte más importante en Colombia. Y ese ha sido como uno de los obstáculos que ha imposibilitado pues que el trabajo de estos tres críticos de arte pueda ser comparado y se puedan establecer como relaciones y puntos de coincidencia en los tres. De todas formas, yo también encuentro que el carácter también altamente contradictorio de los primeros escritos de Marta Traba, quien, digamos, al inicio de su carrera tenía, digamos, como referentes teóricos de su trabajo a autores como Croce, como Warringer, como Frank Castelli y Bergson, y que luego, digamos, a partir de finales de los años 70, digamos, da un giro y transforma, digamos, esos referentes y centra su trabajo y los nutre de la producción de la Escuela de Frankfurt, de los teóricos latinoamericanos de la dependencia y del estructuralismo levistroniano, ha impedido, digamos, en gran medida, o sea, debido como a ese cambio de paradigma de esta crítica, que se pueda, digamos, comparar y que se pueda ofrecer como una visión unificada de su trabajo. Entonces eso también ha impedido y ha hecho que el trabajo de ella sea visto y sea puesto, digamos, en un lugar de incomparable. Pero de todas formas, yo pienso que leyendo, digamos, con atención los escritos de Traba, de Eiger y de Barney Cabrera, encuentro que hay varias cosas que los, que los que los aproximan, y pienso que pues lo más importante a resaltar en ese sentido es digamos, anotar que coincidían realmente de manera muy sistemática en los enfoques de trabajo que practicaban, y que el otro punto que los aproxima muchísimo es que compartían los mismos criterios axiológicos para describir, analizar y juzgar el valor de la obra de arte moderno. Igualmente, otro punto muy importante que, digamos, aproxima el trabajo de Eiger, de Traba y de Barney es el haber empleado la cátedra universitaria, las conferencias públicas y los medios modernos de comunicación, o sea, porque los tres lo utilizaron aunque los lo utilizaron, digamos, la única que utiliza la televisión es Traba, pero todos se expresaron a partir de la prensa escrita, de la radio, digamos, el haber fijado los medios masivos de comunicación como los principales canales de circulación de sus ideas, permitió que el arte moderno se convirtiera en un elemento del acontecer nacional. Eso es muy importante y fue que estos tres críticos realmente a través de todo su trabajo de formación y de difusión permitieran que en Colombia el arte moderno se convirtiera pues, en una cuestión que extrañamente casi todo el mundo conocía, ¿no? Y hoy es como muy difícil, por ejemplo, encontrarse a una persona de 50, de 70 años que no sepa quién es Marta Traba. Es una cosa que esto es un elemento que realmente pues lo deja a uno aterrado, pero el hecho pues de que esta crítica de arte tuviera espacios televisivos permitió pues a la sociedad colombiana aproximarse o al menos saber quién era esta crítica de arte, ¿no? Digamos que estos tres críticos de arte tenían conciencia en el hecho de que en Colombia a través del trabajo informativo que ellos desarrollaban, se debía liderar la formación de un gusto, digamos, estético de los espectadores por el modernismo. En ese momento ellos tenían una visión bastante excluyente del público, ¿no? O sea, pensaban que los espectadores eran una masa sin referentes que ellos deberían moldear por medio de un proceso de enseñanza y aprendizaje consciente, cuyo fin principal era el moldeamiento de nuevos esquemas de percepción del valor de la obra de arte.
y así poder, digamos, consolidar en Colombia y un público que pudiera apreciar el arte moderno. Digamos que sin duda alguna yo pienso que es la diferencia, la poca diferenciación que en ese momento, estamos hablando de los años 50, años 60, en Colombia existía en las profesiones del campo artístico, lo que posibilitó que estos tres críticos intervinieran simultáneamente, digamos, en el proceso de consagración del grupo de artistas de la generación de 1950, es decir, que los ayudaran a constituirse, a consagrarse como artistas, y al mismo tiempo, y que es lo que nos interesa aquí en esta charla, convertirse en los principales agentes de la designación de sus obras y de su figura como parte del patrimonio nacional. Esta especial, digamos, situación de simultaneidad, o sea, entre el tiempo de consagración del artista y el tiempo de la patrimonialización que, como ustedes saben, casi siempre se opera posterior, por ejemplo, a la muerte de los artistas, permitió, digamos, aminorar y, digamos, disminuir esa brecha y convertir el proceso de patrimonialización del arte moderno digamos, en un caso sin precedentes, y es que casi que a la par de la consagración de los artistas, estos mismos artistas estaban patrimonializando y estaban haciendo parte de la constitución de un patrimonio nacional de los tiempos modernos. Bueno, entonces ahorita me parece importante, a ver un momento, concentrarme en mostrarles de qué manera los críticos comenzaron a justificar la designación del arte moderno como un elemento, digamos, con valor patrimonial del tiempo presente, ¿no? O sea, el patrimonio casi siempre se asocia a una idea de pasado, pero en este caso era un patrimonio, pues, del tiempo contemporáneo. Entonces había todo como un aparato, pues, discursivo que se puso en marcha para poder justificar que ese tipo de expresión artística efectivamente hacía parte del patrimonio nacional. Bueno, a ver, Marta Traba, Casimiro Eyer, Eugenio Arne Cabrera catalogaron la obra de los artistas de la generación emergente entre 1945 y 1950, que son esos artistas sobre los que hemos hablado, como una suerte de objeto testimonial visual de contemporaneidad cuya función principal radicaba, ya lo hemos dicho, en dar a ver la identidad. De acuerdo con estos críticos, la obra de arte moderna, producida por este grupo de artistas, tenía la capacidad de revelar a nivel nacional y de traducir a nivel internacional lo que se consideraba como la esencia cultural colombiana y por extensión latinoamericana, porque como lo hemos dicho en ese momento, digamos, muy específico, se pensaba que era digamos, desde la articulación de todo el continente como se podía realmente hacer una contribución a la construcción de un patrimonio universal. La idea de que este tipo de objetos artísticos tenía un carácter testimonial en tanto expresión estética de un momento preciso del desarrollo de la humanidad, caracterizado por la deconstrucción de la figura clásica. Aquí les voy a poner, pues, un ejemplo del arte clásico para que todos, yo sé que, pues, no todos tenemos formación en historia del arte, entonces este es como un ejemplo, pues, el ejemplo más banal del arte clásico y de la figura clásica terminada por el realismo, pues, que es la Gioconda de Leonardo da Vinci. Entonces, la idea de que, pues, de que ese tipo de objetos patrimoniales estaban dado por el hecho de que eran una propuesta que construía, aquí lo estamos viendo, digamos, los cánones de la figura realista, permitió a los críticos colombianos operar dos cuestiones importantes. Uno, sobrepasar el problema del valor de ancianidad ausente de la obra moderna. O sea, la obra moderna, pues, evidentemente no tenía ningún valor, digamos, vinculado con el pasado, y digamos, en el aspecto patrimonial es central. Y conciliar la innovación de la obra vanguardista con un ideal de trascendencia que se expresó tempranamente a través del deseo de estos críticos por formar colecciones de arte moderno en el país.
En ese sentido, por ejemplo, Marta Traba anotaba que el trabajo de selección de obras y artistas que realizaba el crítico, articulado a su labor consagratoria del artista moderno, era un primer ejercicio depurativo que permitía descartar en la marcha a los artistas y a las obras que tenían carácter pasajero de aquellas obras que no tenían carácter pasajero y que ameritaban realmente, digamos, empezar a constituirse como parte de colecciones de arte moderno en el país. Entonces, sobre la base del análisis del Museo Vacío de Marta Traba, que es como un texto clásico que esta crítica de arte escribió en los años 50, pude comprender que uno de los principios que rigieron la axiología evaluativa del arte moderno es la concepción de que genio y obra eran una sola unidad. Traba y sus contemporáneos, en consonancia con la tradición estética occidental, consideraban que obra y genio eran una sola unidad y que toda obra, digamos, era el reflejo material de la interioridad de su creador, aunque posteriormente, en el momento de su presentación pública, adquiriera vida, alma y un seductor espíritu propio. Igualmente, en ese texto, en el Museo Vacío, pues que es considerado como, digamos, el manifiesto pues, museológico, digamos, fundacional pues, del modernismo en Colombia, porque, digamos, ella ahí describe como una colección de arte moderno perfecta, compuesta como por los grandes, o por lo que ella considera como los grandes artistas de la historia del arte universal. Traba argumentaba, apoyada en un cruce, digamos, muy singular entre las teorías del genio solitario de Benedetto Croce y de los grandes esquemas espirituales de Warringer, que la subjetividad del artista moderno, aunque no estaba sometida ni a leyes ni a obligaciones políticas, era el reflejo de su contexto temporal. Así, el artista moderno, a pesar de que no tenía plena conciencia del mundo en que vivía y de las fundamentales transformaciones que en él se estaban produciendo, a través de su búsqueda sensible las intuía y las plasmaba en la obra de arte moderna, y en ese sentido, el objeto, digamos el objeto artístico, era visto como un testimonio de contemporaneidad que que anclaba, digamos, una parte de su valor patrimonial al hecho de que encarnaba la sensibilidad individual del genio, o sea, del creador, de su creador, apreciado como un personaje arquetípico de su propio tiempo. O sea, el artista era considerado un personaje singular y arquetípico de su propio tiempo, porque podía justamente realizar ese ejercicio pues, de traducción de lo que ellos consideraban como las esencias nacionales. Ahora vamos a centrarnos como en mirar, porque generalmente lo que siempre se ha dicho es que, y sobre todo para el caso de Traba, fue que Marta Traba como que opuso internacionalismo y arte nacional. Y digamos, en el trabajo pues, que yo realicé, no encontré que fuera tanto así. Lo que pasaba más era que, digamos, la crítica de arte se erigía en ese momento contra todo tipo de arte y en ese sentido, por ejemplo, pues tenía muchos reparos con respecto a la obra muralista, en donde lo nacional o los elementos nacionales y sobre todo digamos, las obras que explícitamente hablaran de la historia nacional o que mostraran, digamos, cuadros, clichés de lo que el Estado consideraba como lo nacional, eran totalmente descalificados. Y digamos que la referencia a lo nacional, si bien era permitida porque se consideraba como uno de los elementos constitutivos que le daban, digamos, ese toque particular a la producción artística continental, que era lo que le iba a permitir, por supuesto, pasar a convertirse en una contribución al arte universal del tiempo presente, no debía hacerse de manera explícita. Entonces, vamos a mirar cómo es que se construía esto. A ver, entonces los atributos que le daban acceso al arte moderno a ser clasificado como testimonio de contemporaneidad no solamente se evaluaban con relación a su datación o al recurso formal a los lenguajes artísticos de vanguardia,
A través del análisis del discurso de los críticos puede detectarse que otro de los criterios evaluativos de la autenticidad de estos objetos radicaba en determinar si la obra de arte se encontraba enraizada en la cultura de sus creadores, ya que en esto radicaba una parte de su potencial para revelar y para traducir y pues las identidades, ¿no? Porque el género artístico era considerado como una especie, o sea, el artista era considerado como una especie, o sea, de medium que lo que hacía era alimentarse de las esencias culturales nacionales, transmutarlas y convertirlas en obra de arte. Para críticos como Barney y Ayer, una obra que simplemente hiciera uso de los lenguajes modernos sin estar enraizada en la geografía cultural del artista era un producto pobre y estéril sin ninguna posibilidad de contribuir con algo nuevo a la construcción de un patrimonio moderno universal. Así, la crítica en el momento de evaluar, o sea, la crítica de arte en el momento de evaluar la pertinencia de una obra, reparaba si en ella se encontraba latente lo que se consideraba como la marca definitoria de lo colombiano y por extensión de lo latinoamericano. Y en ese sentido, ¿cuál era la marca definitoria? Eran los elementos pues, vernáculos vistos como fuentes atemporales y nutricias que se sintetizaban ya fuera en la obra de arte a través del recurso formal a la abstracción o digamos o en el recurso también temático, a lo precolombino, a lo barroco, a los elementos de las tradiciones populares folclóricas y al paisaje americano. Y digamos, en el hecho de que la obra pudiera conjugar esas dos condiciones, o sea, el recurso a los lenguajes abstractos de las vanguardias y este toque, digamos, continental, haciendo recurso pues a beber de lo que ellos consideraban como las fuentes vernáculas que definían las esencias culturales del continente. En esa mezcla era que radicaba que la obra de arte pudiera ser vista como una obra, digamos, legítimamente latinoamericana que tenía el potencial para contribuir a la construcción de un patrimonio universal, en tanto era una obra del tiempo presente, pero que al mismo tiempo estaba revelando como las esencias culturales del continente. Entonces, justamente la obra producida por los artistas de la generación de 1950 fue tempranamente reparada por la crítica porque consideraron que estos artistas habían logrado conjugar de manera equilibrada en su obra los lenguajes artísticos vanguardistas con pretensiones universalistas y la salvaguardia de estos elementos vernáculos americanos. Alcanzar el equilibrio, sin embargo, o sea, entre lenguajes abstractizantes y localismos no era una tarea fácil. Digamos, el hecho de poder encontrar como el equilibrio era lo que permitía o que una obra pasara a ser considerada como, digamos, una gran obra de arte americano o que por el contrario se pudiera, pues como ellos calificaban al muralismo, como una obra escoria y artificio, semblanza del patriotismo y el folclorismo costumbrista sin ningún mérito estético. Entonces, como les digo, o sea, era en esta idea en que había que encontrar, digamos, una forma en que el elemento vernacular estuviera presente de una manera no explícita y que ese elemento no hiciera, digamos, ninguna referencia directa digamos, a las definiciones que desde los estados se daban de las culturas nacionales y de la historia nacional, en lo que radicaba que la obra moderna pudiera simultáneamente conjugar esa particularidad de ser revelador para su sociedad de origen de las esencias culturales nacionales y continentales y traductor a nivel externo, o sea, a nivel internacional pues de esa particularidad que al mismo tiempo era lo que le iba a permitir contribuir a la consolidación de un patrimonio universal del tiempo presente. Entonces quise mostrar esa obra, que es perdón, que se me fue, el Dorado de Ramírez Villamizar, que es un mural que construyó en la sede del Banco de Bogotá en 1958, que fue como uno de los primeros edificios modernistas con el que contó el centro de Bogotá. Después como de las primeras destrucciones masivas como del casco pues histórico del centro,
que pues, representaron algunos arquitectos modernistas afiliados a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional, y que hoy pues se encuentra, digamos, en un estado pues, de deterioro avanzado, porque el edificio fue pues abandonado por el banco y hoy allí se emplaza un juzgado. Entonces, aquí en esta obra, no sé si ustedes pueden verlo bien, se expresa bastante bien, digamos, eso que los críticos valoraban como los dos elementos que debía conjugar la obra latinoamericana. O sea, por un lado, pues, digamos, el mural hace referencia al mito del Dorado, y Ramírez Villamizar también cuenta que en toda su construcción, o sea, se nutrió muchísimo de todos los altares del barroco español en América, ¿no? Entonces, hay una referencia latente, pero no explícita, y por el otro lado, pues, hace pues, referencia y hace el recurso a los lenguajes abstractizantes de las vanguardias del siglo XX. Entonces, en esta obra, que me parece muy ilustrativa, se puede ver cómo era que la crítica pensaba que el elemento vernáculo y el elemento internacional debían estar entremezclados para realmente producir una obra de arte auténticamente latinoamericana con posibilidades para integrar pues, y para contribuir a la construcción de un patrimonio del tiempo presente. Bueno, ahorita me gustaría, pues justamente como abordar el problema de estos críticos y de estos intelectuales, o sea, con las historias y con las definiciones de cultura, digamos, nacional, estatalizadas, porque, digamos, se ancla en una, a mi modo de ver, en una tradición, digamos, de crítica muy fuerte de los círculos intelectuales latinoamericanos a los gobiernos y a los estados nacionales, ¿no? Y a las versiones, digamos, de historia y cultura que los estados nacionales producen. Entonces, la historiadora Wanda Corn, que es una historiadora del arte norteamericana, afirma que la relación entre arte y Estado-nación fue estrecha durante el siglo XIX. En Colombia, los grabados, las esculturas y las pinturas tuvieron desde pues, finales del siglo XIX y principios del XX como una de sus temáticas principales las gestas de liberación y el proceso de construcción histórico del país a través de la emulación del legado del prócer. La crítica, en su búsqueda por liberar la representación moderna de su función de relato visual de las historias oficiales, que consideraba había cumplido el arte realista, o sea, y por eso en parte odiaban al realismo mexicano, porque pensaban que había sometido las dinámicas del lenguaje pictórico al lenguaje, digamos, histórico. La crítica denunció que cualquier viso de instrumentalización de la producción pictórica como ilustradora de las historias nacionales que se comenzaban en ese momento a tildar de mentirosas y amañadas al poder, debía ser erradicado de la pintura moderna. En países como Argentina y México, por ejemplo, el antirrealismo entre los círculos intelectuales fue digamos, la prueba de la oposición de estos círculos a la dictadura peronista y a los gobiernos del PRI, que fueron acusados de querer convertir al arte en un mero ilustrador de las historias nacionales, y a lo que Carlos Monsiváis catalogaba, cuando se hacía referencia al arte muralista, de las falsas glorias del Estado. Por lo tanto, a mi modo de ver, el antirrealismo en los círculos artísticos colombianos y latinoamericanos debe entenderse como parte de un proceso y de un deseo de contestar la veracidad de los relatos oficiales nacionales, y como igualmente la intención explícita de posicionar la producción visual y literaria como un camino de búsqueda y definición identitaria de tipo cultural
por fuera de la acción y de las clasificaciones que desde el Estado Nacional se le daban pues, a lo que debía ser la historia o la cultura nacional. El Estado, en la mayoría de parte de los países del subcontinente, tanto por la fragilidad de su rol redistributivo de riquezas como por la sombra de la tradición de gobiernos dictatoriales, era percibido por la intelectualidad como una institución a criticar y combatir. En ese sentido, puede decirse que en Latinoamérica, en muchos países latinoamericanos, el Estado era visto por una buena parte de los estamentos sociales como una institución política ajena que obstruía el desarrollo de la nación. Por lo tanto, los críticos consideraban que el realismo muralista, identificado como un tipo de estética que había sido instrumentalizado para representar las mentiras y los clichés y las manipulaciones estatales, del partido de gobierno, o sea, del PRI, debía desaparecer para dar paso a expresiones artísticas que, siendo vehiculadoras de esencias culturales verdaderas, podían producir una vivencia emocional fidedigna de la identidad cultural continental. Entonces, digamos que en ese sentido, lo que yo propongo es que no solamente, digamos, es el contexto de la Guerra Fría, en donde el arte del muralismo es asociado al arte del realismo socialista y al arte del nazismo, lo que hace que en el continente, en los círculos intelectuales, se genere toda una animadversión al muralismo, como lo proponen algunos autores, sino que también me parece que es en el hecho de, al leer a la crítica de arte, me parece que es en el hecho justamente de pensar que el arte mural mexicano se constituyó en un vehículo estético sometido a las verdades y a las definiciones de cultura nacional que daba el gobierno, lo que hacía criticable y no deseable pues la reproducción del movimiento y la difusión del movimiento en los otros países del continente. En Colombia, específicamente entre los años 1950 y principios de 1960, momento que concuerda con la terminación de la dictadura de Rojas, hecho que cierra un periodo de 10 años de conservadurismo en el país, se activa una militancia de escritores, artistas y críticos por defender un tipo de expresión artística que, aunque bebía de lo nacional, hiciera uso de los lenguajes artísticos contemporáneos considerados como una suerte de esperanto visual de validez universal. Según la crítica, a través de las formas, las texturas, las técnicas, los símbolos, los colores y la utilización de la gramática, de los lenguajes vanguardistas, el arte latinoamericano establecía, por el recurso a la abstracción, una conexión emocional con el receptor humano, sin importar la proveniencia digamos, o el contexto nacional de donde él venía. Así, en situación de traducción, el objeto artístico moderno transmitía la vivencia de las esencias culturales continentales, mientras que en situación de revelación mostraba a su propia sociedad la estructura sentimental del hombre continental. Conocer esta última era, pues, según la crítica, esencial para poder entender y, digamos, apropiarse de una identidad latinoamericana, que como ya lo hemos dicho, o sea, a partir de la segunda posguerra empezaba como a forjarse y a reconocerse como uno de los grandes bloques culturales de la contemporaneidad, ¿no? A partir de los cuales, o sea, a partir de la contribución de esos grandes bloques culturales universales, se iba a construir y la UNESCO, digamos, liberó ese proceso, un patrimonio realmente universal. A ver, bueno, vamos a ver ahorita, vamos a pasar a entender cómo estos artistas modernos de la generación de 1950 empiezan a ser percibidos por la crítica y en ese mismo sentido difundidos a nivel nacional como los primeros genios artísticos internacionales, nacionales, ¿no? Entonces, las exposiciones internacionales, articuladas a un sofisticado circuito consagratorio del genio artístico latinoamericano, dirigido por el DAO, no solo fueron centrales para la carrera de los artistas colombianos de la generación de 1950.
hay una cosa muy importante de señalar al respecto, y es que justamente, digamos, por los años de dictadura militar, pero también por la acción del Departamento de Artes Visuales de la OEA en el continente, o sea, en un momento en donde también desde esta concepción en donde se pensaba que después de la Segunda Guerra Mundial que se tenían que fortificar como las alianzas regionales, la OEA empezó a, digamos, a tener un lugar preponderante, ¿no? O sea, como constructor de una unidad hemisférica también para asegurar de alguna manera pues la hegemonía sobre el subcontinente de los Estados Unidos, ¿no? Y poder contrarrestar todo lo que era la penetración comunista. Entonces, a partir, o sea, en las democracias liberales, siempre se ha privilegiado el arte, pues se ha visto el arte, pues, se ha instrumentalizado como un vehículo que permite construir lazos de unión continental, y en ese sentido el Departamento de Artes Visuales de la OEA tuvo un rol muy activo a la cabeza de José Gómez Sicre en todo el continente. Y digamos que a partir del trabajo de Gómez Sicre, lo que ocurrió fue que el circuito, digamos, consagratorio del artista, que antes estaba, digamos, restringido y articulado a la esfera nacional, adquirió matices continentales, y entonces ya no, y es que ya ni siquiera, porque también en los años de dictadura, por ejemplo, se suspendió el Salón Nacional, que era como la instancia consagratoria del artista más importante de Colombia. Y entonces eso obligó también a que pues la carrera de estos artistas de los años 50 y su confirmación consagratoria se constituyera a partir de un circuito transnacional conformado por exposiciones, por premios como el Ernesto Wolf de arte latinoamericano, que se creó en el marco de la Bienal de Sao Paulo, de eventos como el Salón ESO para los jóvenes artistas, que se realizaba pues en todos los países del continente, y también de la creación de becas como la Guggenheim para el arte latinoamericano, y de la compra de obras para la colección del futuro museo que estaba batiendo la OEA. Y algunos historiadores también han empezado a señalar que digamos, este circuito transnacional conservatorio del artista latinoamericano que articulaba Gómez Sicre a partir pues, de esta sala de exposiciones de la OEA también tuvo una injerencia en el inicio, no en el inicio, pero sí como en la fortificación de las constituciones de las colecciones de arte latinoamericano del MoMA, que justamente en ese momento vuelven a activarse en el marco pues, de la constitución de la Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces el MoMA de Nueva York empieza a comprar obras de artistas latinoamericanos, y por ejemplo compra pues las primeras obras de Obregón, compra obras de Negret, compra obras de Botero. Y entonces todo este circuito, o sea, que ya no pasa por el asunto nacional, sino internacional, es lo que permite también a nivel nacional empezar a constituir la idea de que estos genios artísticos pues, nacionales, estos artistas, eran una fuente de orgullo, digamos, colectivo nacional, ¿no? Porque a través de la prensa, pues, se promocionaban las instituciones, las exposiciones, perdón, que se realizaban en los diferentes lugares, especialmente pues en Washington, la sede de la OEA. Alejandro Obregón fue, por ejemplo, el primer ganador del premio Ernesto Wolf para el arte latinoamericano de la Bienal de Sao Paulo. Y entonces, digamos que todo ese tipo de eventos en donde los artistas de la generación de 1950 digamos, actuaban y pues salían airiosos, se convirtió en un mecanismo que permitió empezar a convertir al artista moderno en una fuente de orgullo nacional colectivo. Bueno, asimismo, digamos, este circuito
transnacional, digamos, tuvo una importancia mayor en la constitución de una historia del arte nacional, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digamos, una exposición que fue básica y que es hoy vista, a mi modo de ver, como digamos, una primera reflexión en donde el artista moderno, digamos, se ata como a una línea de larga duración de producción estética continental. Fue la exposición 3.500 años de arte colombiano, curada por un profesor de la Universidad de Miami, llamado Robert Wilson, que era un profesor de arte, que tenía el apoyo aquí en Colombia, o sea, de un comité curatorial constituido por varias personalidades pues, del mundo artístico de ese momento, pero también de Enrique Grau, que era como el asistente en Colombia y que fue financiada por Intercol. Digamos, esa exposición Intercol, no sé si lo saben, pues era el nombre que adquiría en los países en algunos países latinoamericanos, Perú, Colombia y creo que también Brasil, la Petroleum Oleum Company de Rockefeller. Entonces, a través de su oficina de extensión y de comunicaciones, que en ese entonces, en el marco de los años 60, coordinaba el escritor Álvaro Mutis, financió esta primera exposición que tenía, pues, como ya lo dije, una perspectiva retrospectiva conmemorativa de la independencia del país y que agrupaba pues obras de arte desde el periodo precolombino, el colonial, el siglo XX y la generación de modernos. En esa muestra específica incluyeron algunos artistas de los años 30 y pues digamos los artistas de la generación de 1950 pues eran vistos como la apoteosis, como el momento más álgido pues de esa tradición cultural. Para esa exposición la mayoría de obras fueron prestadas por privados, y es una cosa como interesante de resaltar, y es que no consiguieron, por ejemplo, que se autorizara la salida ni de piezas coloniales ni de piezas precolombinas, lo cual es interesante porque pues muestra que justamente como que todas las disposiciones que se habían tomado durante la República Liberal para justamente retener como el patrimonio nacional dentro de las fronteras nacionales estaban surtiendo efecto porque justamente inclusive pues a esta exposición que acompañaba la gira del presidente Alberto Lleras Camargo, porque la exposición se hizo para acompañar su gira, una primera gira por Estados Unidos antes del lanzamiento de la Alianza para el Progreso. Pues no se autorizara la salida de esas piezas. Entonces, como que alrededor de esa exposición se logra constituir por primera vez, digamos, un atisbo a través de la presentación en un mismo espacio expositivo de una primera como reflexión de larga duración sobre la historia del arte pues nacional y continental, que posteriormente los críticos de arte profundizarían pues a través de emprender los primeros trabajos de historia del arte, digamos, escritos de largo aliento. El primero y el más importante es la historia abierta. Después hicieron otros, ¿no? Eugenio Arne Cabrera, por ejemplo, coordinó la aparición de una enciclopedia de historia del arte nacional, editada y publicada por Salvat, pero digamos un primer ejercicio que aparece publicado es la historia abierta del arte colombiano cuya publicación es financiada por el Museo de Arte Moderno La Tertulia de Cali. Entonces,
digamos que un aspecto interesante a resaltar es que antes de la aparición de estos artistas modernos, la constitución de un genio artístico nacional en Colombia no había sido posible. O sea, había habido como algunos atisbos y algunos intentos, por ejemplo, de entronizar al pintor colonial Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos como, digamos, el genio artístico por excelencia colombiano, pero digamos que todos los intentos en ese sentido, pues no habían fructificado, y es justamente gracias, digamos, a la labor de los medios masivos de comunicación utilizados por los críticos de arte, en donde pues se logra realmente considerar que los artistas colombianos modernos eran como los primeros genios pues que habían logrado digamos que habían logrado pues realmente consolidar una obra importante y demostrar pues que en Colombia empezaba pues a constituirse una tradición estética con valor universal. A ver, bueno, ahorita me parece como importante empezar como a mirar, digamos, cómo se construye esa idea o ese mito de que estos artistas pues eran como un grupo de creadores pues dotados de un genio sin precedentes en la historia estética nacional. Entonces he querido traer esta imagen, que es una imagen tomada por Hernán Díaz, de la serie Los Intocables, en donde pues fotografía como al grupo de artistas que Marta Traba digamos, promovió, ¿no? Entonces aquí vemos a Eduardo Ramírez Villamizar, los voy a señalar, no sé si ustedes los alcanzan a ver, está Botero, está Grau, está Wiedemann, está Alejandro Obregón y está Villegas. Digamos que generalmente como que esta foto siempre es calificada como una foto icónica de ese grupo, pues como de máximos exponentes del genio artístico moderno nacional, pero a mi parecer, pues cuando uno lee con detenimiento el trabajo de Traba, se da cuenta que algunos se mantuvieron a lo largo de los años, o sea, en esa escala valorativa de la genialidad artística, y otros no. O sea, por ejemplo, los que siempre fueron y estuvieron y hicieron, digamos, presencia constante en ese grupo de seleccionados, Ramírez Villamizar, Botero, está Grau a veces entraba, a veces salía, y Obregón con Wiedemann siempre, o sea, se consideró más como un artista europeo que colombiano, y después, bueno, él sale de Colombia, y con Villegas muy rápidamente Marta Traba lo descarta. Entonces, vamos a mirar un poquito más en detalle cómo es que se construye esa clasificación, digamos, de genialidad, que al mismo tiempo va a tener repercusiones muy importantes en la constitución de las colecciones de arte moderno de los museos del país. Entonces, en el estatus de genio, la fabricación de un imaginario, de un mito sobre el artista, juega un rol social mayor, como lo han mostrado los trabajos de Natalie Einish sobre la gloria de Van Gogh. En ese sentido, la idea del artista sacrificial en Colombia fue importante en la medida en que contribuyó a acrecentar, digamos, la figura de los artistas modernos, elevándolos a la categoría de genios creadores modernos y abriendo, digamos, un nuevo camino que digamos, de figuras o de hombres que también, al igual que los próceres, se habían, digamos, dedicado a sacrificarse en el ejercicio pues, de traducción y de interpretación de la cultura nacional digamos, a sus propios pueblos. En ese sentido,
para Barney, para Traba y para Ayer, cada uno de los miembros de la generación de los años 50 era un genio innovador, porque además estos críticos que, estos artistas, aunque tenían un lugar obligado de vivir, digamos, de paso en Bogotá para sus exposiciones y para relacionarse con el mercado del arte, también producían desde sus propias ciudades y regiones, y eso le estaba permitiendo, según la crítica, dotar a la producción de arte nacional de un abanico amplio de distintas esencias regionales colombianas que, aunque diversas, estaban unidas por su carácter de ser expresiones mestizas. Para la crítica de arte, aunque la actividad artística tenía un importante, digamos, carácter individual, la definición de un estilo de arte moderno nacional y, por extensión, latinoamericano, era una obra, digamos, que se acometía colectivamente. A ver, una importante, digamos, aspecto a señalar es que Marta Traba, a partir pues como de la selección de los artistas que ella siguió y que ella estimuló, erigió una jerarquía piramidal de la genialidad moderna colombiana, en cuyo estadio anterior a la cúspide estaba este grupo de artistas compuestos pues por Obregón, Ramírez Villamizar, como ya lo hemos dicho, Botero, Negret y Wiedemann, al cual inclusive pues se le denominaba Grupo de Traba. En la cúspide de esa pirámide y de ese grupo se encontraba el genio, digamos, arquetípico por excelencia, que fue un lugar que indiscutiblemente entre los años 1950 y mediados de 1980 fue ocupado exclusivamente por Alejandro Obregón. Esta situación cambiaría posteriormente, o sea, el pensar que Alejandro Obregón era como el genio arquetipal pues, de la producción estética colombiana, cuando Fernando Botero, gracias a su fama internacional y a las donaciones sistemáticas de esculturas que se emplazaron en el espacio público de ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena, y a las donaciones que realizó a los museos colombianos, empezó pues a consolidarse como el artista, digamos, colombiano por excelencia. Para Traba, digamos, otra cosa que era muy importante era que la existencia, pues, como de ese grupo de artistas excelsos, que eran los que tenían como realmente cualidades de exportación, no significaba forzosamente que el resto, pues, de artistas modernos de la misma generación, digamos, compuesto por lo que son el grupo de mujeres, por Hernando Tejada, no ameritaran existir. O sea, de hecho, ella consideraba que la obra que realizaban era esos artistas era de buena calidad, pero estaba destinada para ella a la sensibilidad y al consumo interno, y que era un medio realmente muy interesante para que la gente local se empezara a relacionar con los estilos de arte vanguardistas. Perdón un segundo. A ver. Ruido. Por el otro lado, se pensaba, o sea, que hay una cosa que es muy interesante de mirar, y es que, digamos así, el grupo de artistas de la generación de 1950 estaba constituido por hombres y mujeres. Como vemos, digamos que el grupo de artistas que estaba en la cúspide era, pues, esencialmente masculino, y en la categoría, digamos, de esa separación entre estos genios mayores y estos genios menores, las mujeres entraban en esa categoría de genios menores, y digamos, para poder, un elemento que es muy interesante y que muestra realmente como esa urdimbre y esos cimientos, digamos, patriarcales en la construcción de la genialidad, era pues pensar y asimilar esta obra de estas creadoras, o sea, para poder justificar, digamos, su nivel y su importancia a una producción, digamos, que era asexuada, pero cuando uno se pone como a mirar en detalle, más que asexuada, lo que se les exaltaba era que era una producción que había podido, digamos, despojarse de todos los elementos que se consideraran típicamente femeninos.
Entonces, al respecto, Ayer y Barney sostenían que las obras de las artistas mujeres tenían cualidades y atributos formales y temáticos equiparables a las de sus colegas hombres, cuestión que según ellos permitía proclamar la sexualidad del arte moderno. Casimiro Ayer, por su parte, sostenía que el buen arte históricamente había podido contar con la participación de algunas mujeres, quienes lograban desprenderse de lo anecdótico y lo íntimo, dos características tradicionalmente atribuidas a lo femenino, realizaban un trabajo de igual calidad al de los hombres, situación que lo llevaba a señalar lo absurdo de hablar de un arte femenino masculino. Por su parte, y en este sentido vamos a ver cómo Traba justifica, digamos, esa construcción y esa urdimbre patriarcal sobre la cual se cimenta el arte moderno. Toda la producción plástica contemporánea importante se caracterizaba por manchar, cubrir, dislocar la tela con ímpetu. Lo anterior es interesante porque pues, no solamente demuestra que el gesto, digamos, del creador empieza a ser un elemento que define el estatus de testimonio de contemporaneidad de la obra de arte moderna, sino también porque revela que dicho gesto, asociado a la fuerza de lo viril, están confirmando la idea de un genio pues, artístico eminentemente masculino. Según Traba, en una obra de calidad no debía haber ni juegos, ni preciosismos, ni rococós decorativos, porque el arte no era labor menor como la costura, trabajo tradicionalmente asociado al universo femenino. Según esta crítica, el decorado excesivo afeminaba la pintura informalista que justamente debía caracterizarse por una fuerza que emergía de la toma de posición bárbara y violenta del artista. Fuerza y violencia, dos de los atributos que Traba resalta como el núcleo del valor estético de la buena pintura, son socialmente asociados al instinto masculino en su versión más patriarcal. Así, se puede concluir que la idea de genio de Traba se construyó bajo la lógica de la masculinidad hegemónica entendida según el sociólogo R.W. Kollner como la representación idealizada de la virilidad, la cual históricamente ha sido una de las fuentes legitimadoras de la dominación masculina. Entonces aquí vemos pues Alejandro Obregón asimilado como el artista que se emplaza en la cúspide de la escala de genialidad de los artistas modernos. Lidia Obregón tiene más o menos como 40 años y empieza a ser realmente reconocido como artista, y no solamente como artista, digamos, con potencial, sino como el artista arquetípico del genio moderno. Y aquí encontramos pues a las artistas mujeres que, como pues lo vengo a demostrar, ocuparon, digamos, un posicionamiento, o sea, eran clasificadas de artistas medias, ¿no? Entonces aquí está pues, Cecilia Porras, está Lucy Tejada después, y es muy interesante porque, por ejemplo, y muy disidente porque nunca pude encontrar un retrato de Judith Márquez. Entonces, por eso pongo simplemente Dos peces, que es una obra de 1958 de Judith Márquez, que hace parte de la colección del Banco de la República, y María Teresa Negreiros aquí, que aunque pues no era colombiana, fue asimilada, y que en esa asimilación yo creo que hay un trabajo interesante a ver por qué, por ejemplo, Wiedemann no fue asimilado como un artista nacional, pero ella sí. O sea, ella sí pudo, digamos, gozar y pasar a ser vista como una artista, pues, o sea, que sin dejar de decir que era brasilera, era una artista colombiana. Bueno, de la misma manera, por ejemplo, que el arte pues no podía ser femenino, tampoco podía ser infantil, y en ese sentido, por ejemplo, otros artistas como Hernando Tejada, a los que se les reconocía como un carácter naif y fantástico, también, digamos, eran calificados de artistas medios, ¿no? De artistas medios porque se argumentaba que no tenía la capacidad justamente para poder sumergirse como un adulto en la complejidad de la realidad colombiana y latinoamericana, y producir una obra que tuviera potencialidad pues para traducirla y para mostrarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el genio arquetipal representado por Obregón
justamente como que las dos cualidades que reunía para poder estar emplazado en la cumbre de la escala de genialidad era el hecho de que se le reconocía como una figura, pues que además de masculina, tenía todas las particularidades psíquicas de un hombre adulto de 40 años, para poder pues como lidiar pues como con la Profesora, ¿Perdón? profesora, qué pena interrumpirla para avisarle que le quedan 10 minutos. Sí, gracias. Bueno, qué pena. No, tranquila, de la realidad pues latinoamericana. Entonces, bueno, ahora yo creo que como otro elemento central y ya para terminar, es mostrar realmente cómo a través del trabajo de estos críticos empezaron a realmente a realizar una pedagogía que fue lo que permitió empezar a fabricar una primera mirada del arte moderno como patrimonio, ¿no? Y que fue a través, pues como ya lo hemos anotado, de los medios masivos de comunicación, pero también de las cátedras universitarias, ¿no? O sea, sobre todo el trabajo de Marta Traba fue muy importante en ese sentido y se articuló realmente a una demanda que en ese momento empezaron a aparecer en las universidades públicas colombianas con las reformas universitarias de los años 60 y era de pensar que, digamos, los profesionales colombianos debían tener una formación integral en donde pues, no solamente conocieran como de sus propias disciplinas, sino que también conocieran de arte y de literatura, ¿no? Porque todavía, digamos, operando bajo ese esquema, pues como del hombre ilustrado, ¿no? Pues era como inconcebible que un profesional colombiano eh, pues no conociera de arte. Entonces, en ese sentido, es muy interesante mostrar cómo los servicios universitarios de universidades como la Universidad Nacional, que acogió a Traba a partir de 1968 con su Museo de Arte Moderno, y de la Universidad del Valle también, o sea, a la cabeza de Sofía Arboleda, que fue una de las, de Vega, que fue una de las fundadoras de la, de la de la Facultad de Humanidades emprendieron como todo un trabajo de formación en el gusto estético moderno de los universitarios colombianos que permitió de alguna manera y se convirtió en un mecanismo no solamente de difusión, sino también de extensión, digamos, pues a públicos no solamente pertenecientes a las élites económicas, sino también a las clases medias, con la familiarización de la comprensión de las obras artísticas modernas. Entonces, bueno, como sobre eso no me puedo detener por falta de tiempo, pero creo que pues es un proceso que está por estudiarse a profundidad y que también estuvo articulado con el hecho de que por primera vez en Cali, por ejemplo, empezaron a aparecer los festivales de arte que también permitieron que el arte moderno se convirtiera pues en un evento masivo, ¿no? Que la gente visitaba. Y entonces ese tipo de espacios permitieron a la gente empezarse a familiarizar y a reconocer a esos creadores como parte de un patrimonio que se estaba batiendo del tiempo presente antes de que pues se constituyeran formalmente la mayor parte de los museos de arte moderno en Colombia, que son los que efectivamente relevan a los críticos en la continuación de la construcción de una mirada social del arte moderno como patrimonio y que en una primera instancia, que no abordaremos en este trabajo, digamos, enfocaron, digamos, todas sus baterías a la constitución de un público infantil y a la fortificación del público universitario. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta aquí y de pronto dar paso a alguna pregunta si existe. Gracias.
Muchísimas gracias, profesora Ana María, por su estupenda conferencia. Entonces, damos paso a las preguntas del público. Bueno, se encuentra aquí la profesora Carmen Cecilia Muñoz. Tiene la palabra, Carmen. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ana María. Es un trabajo excelente y llena, digamos, unos vacíos muy importantes en la investigación sobre el campo artístico, estudios sobre, digamos, estas incidencias en los procesos de patrimonialización del arte, en caso tuyo, del arte moderno. Y me parece muy interesante que, digamos, yo estoy trabajando por el lado de la institucionalización y patrimonialización del arte colonial y encuentro muchos puntos de encuentro precisamente en las décadas del 50, 60 y 70, que tiene que ver con lo que al final tú hablabas de esa institucionalización de los estudios también sobre arte moderno, pero también sobre las sociedades originarias, sobre lo que habíamos legado del patrimonio y la creación y la apertura en museos de secciones específicas. Entonces, me pareció interesante que tú nombraste a la par del proceso de patrimonialización están los museos, el coleccionismo particular, que me imagino que tú lo abordas, pues, digamos, lo mencionaste, pero por tiempo no, pero es que está ligado, coleccionismo particular, los mercados de arte y la institucionalización, la opinión pública en el sentido de la difusión de la que tú hablabas y la crítica de arte. Entonces, me parece muy interesante ver cómo en paralelo también se está produciendo otra patrimonialización de otros pasados, de pasados, digamos, pero es como un auge de la patrimonialización de pasados y presentes, diría yo, en esta década de los 60. Bueno, simplemente una pregunta. Nombraste simplemente lo de coleccionismo particular y lo de los museos, pero en el coleccionismo particular, ¿cómo se ve digamos, esta patrimonialización? Gracias por tu intervención, que me parece muy interesante y justamente, digamos que un elemento que a lo mejor en la exposición no quedó bien subrayado, pero que va en todo el sentido de lo que tú estás comentando, es el hecho de que el arte moderno se veía, era como digamos, como el punto culminante de una tradición cultural y en ese sentido, digamos, era un arte que bebía del arte colonial y del arte prehispánico, vistos como fuertes vernáculos que lo alimentaban, ¿no? Y que era a través, por ejemplo, de los lenguajes abstractizantes, cómo le podían dar, digamos, a esa raíz cultural un cariz de actualidad que al mismo tiempo le permitía, digamos, comunicarse exteriormente, porque los lenguajes abstractizantes eran vistos como una especie como de esperanto visual, pues que para ellos, según la crítica, hacía casi que como transparente el significado de la obra de arte. Con respecto al coleccionismo, yo creo que hay una cosa muy interesante, es que sistemáticamente yo me encontré que los coleccionistas, los primeros coleccionistas de arte moderno, coleccionaban al mismo tiempo arte prehispánico y arte colonial. Y entonces, en ese sentido, la esfera del coleccionismo también es un reflejo justamente de esa o sea, de esa forma de pensamiento y de esa forma de validación en donde el arte moderno se ve justamente como el punto culminante de una tradición artística, digamos, pues nacional y continental, en los espacios mismos domésticos, ¿no? O sea, Sofía Arboleda de Vega, por ejemplo, coleccionaba arte prehispánico y arte colonial, al mismo tiempo arte moderno, y en casi todas las casas, como te digo, que visité de coleccionistas importantes de arte moderno, las dos presencias, tanto del arte colonial como del arte prehispánico, sentidas o sea, como parte como de estas pues, esencias culturales vernáculas, estaba presente. Pues muchas gracias, porque sí, pues digamos, hay muchos puntos de encuentro y no, pues interesantísimo y quisiera leer tu tesis. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, espero poder tener la energía para poderla traducir.
Bueno, Ana, por aquí se encuentra la profe Nancy que quiere también hacerte una preguntita o un comentario. Claro, adelante, profesora. Bueno, Ana María, felicitaciones por tu exposición. Me ha parecido también muy interesante que hayas abordado desde la historia para los estudiantes que están aquí presentes eh, el acercamiento a otras modalidades de estudio de la historia. Y en tu doctorado, pues has podido combinar la interdisciplinaridad, teniendo como foco la historia y luego ya lo que es el arte en general. A mí me gustaría que recalcaras a los estudiantes presentes tu abordaje metodológico para la investigación sobre el arte moderno. Es decir, tú planteaste archivo por un lado, pero también trabajo de campo, observación, historia oral. Me gustaría que la trabajaras más en detalle para que los estudiantes aquí presentes se den cuenta de cómo es abordar de cara y cuáles fueron también las disciplinas en las cuales te apoyaste para que ellos puedan dar cuenta de la combinación de técnicas metodológicas en las disciplinas para la historia, pero también para las ciencias sociales en general. Sí, gracias, profesora Nancy. Bueno, como que la primera cosa a resaltar es que, pues como este tipo de trabajos que yo realizo, de alguna manera también son como una invitación a la retoma por parte de los científicos sociales, de los historiadores, de los sociólogos del campo del arte, ¿no? O sea, creo que en Colombia, a partir de la creación de planes de estudio en historia del arte, digamos que pues esos planes de estudio han sido nutridos en su mayoría por la llegada de artistas visuales que se han convertido al ejercicio histórico y que, digamos, el trabajo que producen, pues no voy a hablar como de menor calidad, pero es sustancialmente distinto al trabajo que podríamos producir pues los científicos sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, varias veces, por ejemplo, en la consulta de archivos me encontré con algunos artistas que ahorita se han reconvertido al estudio de la historia y hay como cosas pues que son muy bonitas, pero también pues que para un científico social pues pueden ser vistas como un poco ingenuas, ¿no? Y es como pensar que como que encontrar un solo documento, en el encontrar como el documento único, es como el que te garantiza pues el documento raro, el éxito de una investigación y no es pues en este trabajo que hacemos los historiadores, o sea, de revisión de una masa documental, digamos, sustancial, ¿no? Y que digamos, pues en mi trabajo yo barrí, por ejemplo, dos fondos pues muy importantes, los archivos de la tertulia, que son los boletines que la dirección del museo publicaba cada mes desde la fundación de la institución y el archivo de prensa, y eso pues hacen más de 50 años de prensa, ¿no? O sea, y digamos sistemática, y creo que ese es como, o sea, como esa sistematicidad, digamos, en el barrido y en el acercamiento a las fuentes, es una marca, ¿no? De nuestra disciplina. Por otro lado, yo sí creo que en mi trabajo, justamente la marca de la Escuela de Historia Oral, que Germán Feijó, como yo lo dije al inicio, fundó y que para mí fue pues fundamental y que digamos que a la cual pude acercarme al final pues, de mis estudios, porque Germán pues inició como profesor cuando yo ya me estaba graduando, pero pues que me pude beneficiar de esa formación fue muy importante. Y que realmente yo creo que como en la forma pues en que yo conduzco la, la entrevista, pues hay una marca, hay una marca también digamos, de preocupaciones de historiadora, ¿no? O sea, que no solamente, digamos, yo lo afronto como una forma para rastrear representaciones, sino también para, a partir, pues, del consolidar, pues, una muestra representativa de entrevistados, empezar a rastrear, digamos, no solamente discursos o imaginarios, sino también prácticas, ¿no? Que es como una cosa que nos importa muchísimo a los historiadores. Entonces, yo diría que ese es como un segundo aspecto.
Y el tercer aspecto es que yo también creo que como que esa cercanía con la historia oral que hay en la formación del departamento lo deja a uno realmente muy sensibilizado para poder después, y que fue lo que a mí me tocó pues aprender en el curso de mi formación doctoral, a hacer trabajo de campo, ¿no? O sea, creo que es como un primer acercamiento, perdón, con la gente. Y en ese sentido, pues ya fue en el marco de la formación doctoral y no tanto siguiendo cursos, sino también justamente como fogueándome en la práctica, que empecé a realizar trabajos de investigación de campo, ¿no? Con observación participante, pues en ciudades y con vendedores de réplicas y copias de los artistas modernos, porque pues como les decía, esto es solamente una pequeña parte pues del trabajo y que habla como del rol de los críticos como pues, los principales agentes de la designación del arte moderno patrimonio, como patrimonio, pero que se extiende, o sea, digamos que abarca el proceso de formación de las colecciones museales y que también el consumo, pues, de las réplicas y copias y afiches de los artistas modernos en el ámbito doméstico. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, la puedes responder porque es interesante que los chicos y chicas aquí presentes pues puedan dar cuenta de que toda la formación que se les está implementando a través de los distintos cursos sobre antropología, pero también sobre historia oral, pero también sobre etnohistoria, para mirar las distintas técnicas de investigación, les ayudan para acercarse a una visión más interdisciplinaria eh, de, del lugar situado donde se encuentran como historiadores o estudiantes de historia, pero no se pueden quedar solamente en la monodisciplina, sino que hay que abrirse y por supuesto pues hay que tener en cuenta desde el enfoque de la sociología los sujetos históricos, las entrevistas que también se trabajan tanto en sociología como en antropología. En antropología. Claro, eso no es producto únicamente de la historia, sino que viene de las ciencias sociales y cómo se acercan a esas técnicas de investigación para que las puedan vincular a sus respectivos trabajos. Y es un campo inmenso, valiosísimo, riquísimo para poder. En ese sentido, pues también ayuda a darse cuenta de si quieren quedarse únicamente en el archivo o si además del archivo, pues también indagar temáticas que tengan que ver con una perspectiva mucho más amplia y que los lleva a tener técnicas de investigación también mucho más amplias. Y creo que tú has mostrado desde la historia del arte y desde el arte contemporáneo cómo se puede acercar a trabajar, digamos, estas temáticas. De modo que me parece muy interesante que tú hayas aprovechado toda esa combinación de elementos para hacer tu producto final. Sí, que realmente, pero, o sea, digamos que en el acercamiento interdisciplinario, yo creo que hay una cosa que es muy interesante, es que siempre hay digamos que hay una marca de la disciplina de la que uno parte, y en ese sentido es que yo reivindico, por ejemplo, digamos, la forma particular de realización de las entrevistas que difiere un poco a cómo la enfocan los historiadores, digamos, orales, los sociólogos y los antropólogos, que, digamos, se centran muchísimo más como en el rastreo a través de los discursos de imaginarios, y es que me parece que hay una marca interesante en los historiadores que movilizan fuentes orales, y es la utilización de la entrevista también para rastrear prácticas, pero que uno rastrea prácticas justamente y puede establecer como patrones de prácticas, no a partir pues, de hacer una o dos entrevistas, sino justamente a partir de pues constituir un grupo de entrevistados representativos, ¿no? Y eso me parece muy importante y pues me gustaría invitar pues a los estudiantes pues a que se embarcaran
mucho más en estudios sobre el campo estético y que me parece pues que también después de que yo salí de la universidad empezó a constituirse también como una línea de trabajo a partir del trabajo pues que Carmen realiza en el departamento, ¿no? Porque creo que la mayoría de trabajos que se publican en esa línea justamente son realizados por artistas plásticos que se han reconvertido a la historia y que me parece pues que hace realmente falta, ¿no? Me parece que análisis que se produzcan desde el campo de las ciencias sociales. Muchísimas gracias, Ana María. ¿Alguna pregunta más de parte de los jovencitos que nos acompañan? A ver, el joven Edgar Andrés, tienes la palabra. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va dirigida en lo siguiente. Bueno, pues estoy próximo pues, a plantear el trabajo de grado y voy a enfocarme en esta cuestión estética del arte colonial, respectivamente sobre el retablo mayor de la Catedral de acá de Buga, de San Pedro. Pues quisiera saber alguna recomendación metodológica al respecto que se tenga sobre esa cuestión estética. Gracias. No, pues yo sobre todo, pues digamos que, pues, que el campo del arte colonial no es algo que yo conozca, pero metodológicamente yo te diría mucho trabajo de archivo, ¿no? O sea, mucho trabajo de archivo y hacer como un gran énfasis en poder pues rastrear todo ese proceso de constitución, de los usos, de las apropiaciones sociales, y no solamente de la cuestión estética a través del acercamiento con las fuentes de archivos, si es que las hay, no sé si te has podido dar cuenta pues, o has podido como ubicar fondos con los cuales trabajar. Claro, sí, en ese sentido sí me he acercado al archivo y bueno, ya tengo unas fuentes que me dan razón de ello, pero pues ahí vamos. Pero sí quería preguntar pues más o menos esta cuestión metodológica al respecto de trabajar esa parte estética, porque pues realmente no he tenido un acercamiento a esta cuestión metodológica por parte de la iconografía y ese tipo de cosas. De ese tipo de cosas. Bueno, tiene la palabra la profesora Carmen. Carmen. No, pues precisamente iba a completar un poquito en ese sentido de la parte metodológica. Yo pienso que pues sí te haría falta acercarte a los análisis iconográficos porque pues te ayudarían a mirar el retablo como un documento histórico en el sentido que él mismo ofrece información desde lo visual, o sea, técnicas de análisis de lo visual que pueden dar información sobre el significado de los elementos que lo componen, empezando por el mismo retablo, sus partes, más la conformación de las hornacinas, los elementos internos que están allí y que le dan el sentido al retablo. Entonces, mi observación sería que lo que dice Ana María, que no nos quedemos con una sola fuente y en el caso de lo visual, menos. Entonces, hay un autor que es Christoph Pomian que dice en lo visual, primero describir y luego la teoría. No porque vayamos luego a la teoría la podemos tener ya. Entonces, Pomian dice, primero describa, analice la forma para entender qué es lo que tiene al frente. Y luego, digamos, no es que son pasos, pero primero hay que conocer el retablo, por ejemplo, conocerlo de tal manera que tú cierres los ojos y sepas hablar de él en toda la cuestión de la forma y el contenido del mismo. Y luego la triangulación de fuentes, que para un historiador es fundamental. Entonces, documento de archivo y hasta historia oral, porque se pueden tener registros, o sea, personas que puedan decir, le cambiaron tal cosa hace 20 años, prensa, que también dé cuenta, así sea el retablo de la colonia, pero pueden dar cuenta otros documentos, la triangulación de fuentes de muchos aspectos como proceso histórico. Un retablo como un proceso histórico, que lo tenemos hoy en día, pero que puede tener 3 o 2 siglos. Entonces, bueno, eso sería como un comentario. Sí, digamos que la lectura, digamos, iconográfica que yo
no practico porque en realidad yo tengo como un enfoque mucho pues más social de acercamiento a la obra de arte y digamos mi énfasis está puesto en los usos y las apropiaciones sociales. Yo creo que ese análisis iconográfico de la obra que Carmen propone, que es interesante y para la gente que tiene formación en las disciplinas pues de las artes visuales, pues puede ser importante, pero me parece que también, digamos que contrastarlo con los problemas de los usos y las apropiaciones sociales de los objetos estéticos es importante y creo que puede dar resultados interesantes, ¿no? O sea, como no centrar la mirada en un solo aspecto, sino como emplazar el objeto estético, o sea, en una cosmología social, digamos que también es dotada de significado, o sea, no solamente en la materialidad misma de la obra, sino también a partir de las formas en que la gente se apropia y usa los objetos, en este caso, pues religiosos coloniales. Me parece que puede ser interesante. Ya sabes, Edgar, todas estas anotaciones que hacen las profesoras para que tú vayas progresando en ese propósito de tu trabajo de grado allá en Buga. Eso es supremamente valioso que ambas pues te den esas recomendaciones tan interesantes. ¿Alguna pregunta más o algún comentario más? No, pues agradecerles, muchas gracias por los comentarios. Muy interesante la exposición que has hecho. Imagínate. Muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos a la profesora Ana María Gómez tu aceptación a nuestra invitación aquí en el programa en el Departamento de Historia, en la Cátedra Germán Colmenares. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias a todas las personas presentes, Nancy, Carmen, Claudia, Carolina, Iván, Edgar, por acompañarnos en esta presentación tan estupenda que ha hecho Ana María. Muchas gracias, Ana María, por tu gentileza y bueno, esperamos en una próxima ocasión volverte a escuchar a ti, porque ese es un apartado de tu trabajo de investigación. Hay muchos otros elementos importantísimos también que tú has tocado en tu estudio y es muy interesante los aportes que tú has comentado en torno al trabajo metodológico emprendido y a la visión interdisciplinaria que se plantea desde la historia, principalmente para nuestros jóvenes que van a emprender sus estudios. Entonces son cuestiones muy inspiradoras para ellos. Muchas gracias, Ana María. Gracias por la invitación y bueno, les deseo mucha suerte a quienes están empezando con sus trabajos de grado. Bueno, Ana María, muchas gracias. Entonces damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Muy amables, muchas gracias. Adiós, que estén Hasta muy luego, que estén muy bien. Gracias, que estén Muchas muy bien. gracias. Gracias, Bueno, gracias a todos. Hasta luego.